Buenas noches y bienvenidos a este segundo domingo con Gargol. Ya tenemos un nombre para este podcast que se llama Rollover, que es un proceso mediante el cual un deudor, frecuentemente un Estado, emite nueva deuda para afrontar vencimientos existentes y patear, trasladar ese pago en el tiempo. En Argentina, como grandes deudores y como personas que se dedican a la finanza y que quieren mejorar su economía, tenemos que estar siempre con ganas de seguir para adelante, de patear para adelante y de poder continuar en este mundo muy complejo de la finanza. Excelente. Hoy vamos a tratar un par de temas. Vamos a hacer esta breve introducción que me toca a mí. Vamos a hablar un poco de la inflación. Vamos a hablar un poco de resultados de empresas argentinas, sobre todo las energéticas. Tenemos también, un poco sobre el rol del Poder Legislativo. Esa parte le va a tocar a Andrés. Un poco de presupuesto. Reservas internacionales. Acuerdo de Argentina con Estados Unidos, el shutdown de Estados Unidos, del gobierno norteamericano, vamos a ver qué significa eso, algo de cripto, algo de mercados internacionales y cerramos y nos vamos tranquilos a la casa, que hoy es domingo y ya tenemos hambre. Bueno, empezamos por Argentina. Esta semana salió el dato de inflación de octubre. Un dato que dejó un 2,3% mensual y la inflación interanual en 31,3%, que pareciera que con lo que venimos transcurriendo estos últimos años, esto es una utopía, pero yo quiero saber qué opinan ustedes acerca de si el aumento de la mitad del año para adelante es un mero suceso de fin de año o es algo preocupante. Bueno, no sé, ahora tenés los meses de noviembre y diciembre que son como un poco más Estacionalmente, diciembre hay que ver, porque en diciembre tenés mayores gastos por las fiestas y demás, pero al mismo tiempo tenés mayor demanda de dinero, entonces como que ahí vamos a ver qué efecto predomina. Porque A ver, Lo que yo, pero ¿cómo se lee, cómo lee este dato el mercado? Es decir, vos entrás, mirás el dato de inflación y ves 2,3. ¿Qué significa? yo creo que, 2,3%, ¿qué pasó? yo creo que todavía el efecto del dato no lo vimos completamente, pero sí creo que el mercado lo toma como una alerta. Una alerta que está dentro de los parámetros, por esto que mencionaban recién de fin de año, que por ahora no es algo alarmante, pero sí te marca ya una tensión, digamos, decir, O sea, vos decís que es como un poquito más alto de lo que es se esperaba. es un poco más alto de lo que se esperaba y de lo que había hecho el gobierno, que iba a estar debajo del 2, iba a estar en el 1,5 aproximadamente, pero tampoco es algo para alarmarse. Lo que sí creo Como, que, igual, como. Sí, sí, terminanzo. Terminanzo y no, ahí te iba a opino. decir que si entramos a los datos duros, digamos, a analizar los componentes que componen valga la redundancia, al índice, los servicios, por ejemplo, mantienen una cierta tendencia, una cierta dinámica que no bajan, digamos. Y eso por ahí puede ser un poco preocupante. Hay que ver ahora. el tema del servicio igual viene muy de la mano con la regulación de tarifas. Bueno, Venimos acá porque creo que Entonces, Sí, yo no me alarmaría eso. Creo que ahora ya empieza a jugar la dinámica hacia adelante. El mercado, el primer, digamos, el primer efecto que tuvo fue una lectura negativa, levemente negativa. A ver, en estos niveles ya o estamos. sea, el mercado ya espera una inflación mucho más desacelerada de lo que está viendo en estos últimos meses. sí, Claro, el pero mercado además, no solo tenía. eso. Somos No exigentes, solo loco, ¿eh? eso. Somos Vean, exigentes los somos exigentes, argentinos. pero mirá la tendencia. Si ves la tendencia, creo que el dato más relevante es que desde mayo no tenés un decrecimiento de la inflación. O sea, tenés una Sí, desaceleración, todo lo que quieras. Siempre hablamos de desaceleración. El dato fuerte es ese. Desde mayo venís subiendo. Puntito más, 0,1 más, 0,1. Pero por ahora la ficción de que siga cayendo, desde mayo la inflación no cayó. Ese es un dato fuerte, ese me parece como un dato fuerte. Creo que como bueno, haber subido solo 0,2 puntos después de todo el trajín y el movimiento que hubo a partir de las elecciones, creo que es un dato positivo. Pero Sobre bueno, todo ojo por que el. desde mayo, tal cosa como una desaceleración no está existiendo. Ese sí es un dato fuerte y y no solo eso, sino que desde mayo no está existiendo esa desaceleración y además, por unas cuestiones meramente estacionales, hasta diciembre, enero, desaceleración difícilmente haya. Eso yo creo que sí es un dato importante a analizar. Sí, yo coincido con Andrés y creo que, a ver, viéndolo en perspectiva, obviamente que es un buen dato.
en el sentido de que hace 2 años estábamos con inflaciones de 12 dos mensuales. dígitos. Entonces, viendo las perspectivas, es una muy buena noticia. Sin embargo, estamos frente a un gobierno que está obsesionado con bajar la inflación y que Ese es su batalla, esa es la principal batalla que va a dar hacia el futuro. Y bueno, ahí tenemos que ver. Más adelante vamos a relacionarlo con el esquema de bandas, que bueno, yo particularmente estoy obsesionado con el esquema de bandas, quiero saber qué va a pasar. Entonces, ya empieza a jugar otra cuestión, digamos, porque vos tenés un esquema, un dólar que se te va depreciando el 1%, la banda superior, y tenés inflación del 2%. ¿Y hasta cuándo vas a tener esa inflación del 2%? Entonces, más allá de ver el dato, digamos, Reconozcamos, que parece ser levemente negativo en base a lo que se esperaba, hay que ver la trayectoria hacia el futuro. Pero yo yo creo por ahí que en mi aporte político, si tenemos que reconocer algo, es hoy la inflación dejó de ser un tema. Ni para bien ni para mal. Y eso creo que es algo que se da cuenta el gobierno. Ni para bien porque ya deja de ser algo sobre lo cual, sostenerse. sobre lo cual sostenerse, sobre lo cual sacar crédito político Ya no constante, se ya festeja dejó de ser más, eso. ya no se Ya festeja no se más un punto festeja más de más. inflación, decís vos. Es menos, me parece. Me parece que hoy ya no es tanto un caballo de Troya, pero también es toda una novedad, creo, para nosotros que la inflación no sea un tema de agenda pública. De nuevo, no sé qué tan bueno o malo eso es para el gobierno, pero es una realidad. Enzo, Sí, estabas diciendo acá algo. sucede lo mismo que sucede en los mercados financieros, digamos, acá lo que importa es sostenerse. Si esto a enero del año que viene se vuelve al revés, digamos, y empieza a aumentar, es un problema. Pero si el gobierno logra mantener una inflación del 2%, 1,5%, que sería lo óptimo, bueno, es una gran noticia para ya poder encargarse de lo que verdaderamente nos preocupa, que son el plan económico, la estabilidad del plan económico y la acumulación de reservas, digamos. Totalmente, Así que totalmente. Y bueno, contanos de los otros indicadores, Enzo. Ahí veo que tenemos algo de las ventas, sí, 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 caída del eso Brent. ¿Qué es eso? íbamos a pasar ahora. Bueno, esos son los resultados que presenta YPF del trimestre pasado, que pasó. Y básicamente no nos podemos poner a analizar cada dato en concreto, pero sí podemos decir de que, por ejemplo, a YPF en este último trimestre le fue bien operativamente, logró mayor producción. Sin embargo, lo que no pudo contrarrestar es el aumento de la deuda y un flujo de caja negativo. Y los datos explican esto por una mayor inversión en CAPEX y en compras de áreas dentro de Vaca Muerta. La inversión en CAPEX es la inversión en activos, digamos, en instalaciones, en maquinaria, en diferentes tipos En activo fijo. de activos fijos, eso no me salía la palabra. Básicamente le fue bien, pero empiezan a preocupar estos números financieros que fueron negativos. Por el otro lado, también resultados, perdón, presentó Edenor y TGN, a los cuales a ambos les fue extremadamente bien, y era lo que esperaba el mercado, así que bueno, Edenor por ahí, al depender del estado del sector público, es algo que habría que analizar más detenidamente para ver cómo le influiría cuando esto que hablábamos de los servicios, digamos, que cuando se levanten las tarifas, por ejemplo. Si esto es positivo, es negativo, habría que ver, no sé qué opinan ustedes. El caso de Edenor es un caso similar al caso de IPF. Edenor viene con un flujo de un free cash flow negativo, viene generando caja negativa en el último tiempo, debido a diversas cuestiones, así que también me parece que Edenor, y es una de las empresas, paradójicamente, digamos, tratándose de una empresa relacionada a servicios públicos que se vio muy beneficiada por los aumentos, la desregulación de las tarifas, pero aún así es una de las empresas cuya cotización menos subió desde que asumió Milei, digamos. Entonces, es un caso particular de una empresa que tiene deuda, que está endeudada, que presenta un buen EBITDA, pero el flujo de caja sigue siendo negativo. Entonces, al final y al cabo, lo que miran los inversores es el flujo de caja. El caso de YPF también es muy interesante porque es una empresa que, bueno, es como el estandarte de ¿Del sector? Argentina, hoy por hoy. Igual que Galicia, igual que Vista Energy, digamos, son de las 3 4 que representan a Argentina en el mundo. Entonces, el caso de YPF sí, a mí particularmente me preocupa un poco en el sentido de que
está bien, digamos, no es negativo ese flujo, no es negativo que tenga una generación de caja negativa Y una mayor deuda. y una mayor deuda, no es negativo porque lo está usando, digamos, lo está usando para Sí, se ve. aumentar su capacidad de producción a futuro. Está Claro, invirtiendo. acá se puede ver. Sin embargo, uno, cuando invierte en una empresa, invierte con la expectativa de que en algún momento te retribuya dividendo, te pague algo, entonces creo que ahí puede venir un problema. Sin embargo, creo que es una empresa muy sólida, claramente. Y aparte, a YPF la apuestan al futuro, digamos, con Es todo lo que... muy al futuro, muy al El futuro. futuro energético de Argentina, que es el estandarte de... Lo que pasa que ahí entramos en una discusión de tiempo, o sea, acá finanzas y tiempo y economía, ya está todo tan relacionado que, o sea, sí, la empresa va a ser la mayor productora de Argentina, en Argentina la mayor productora de petróleo no convencional, que es el petróleo más barato, el petróleo que menos costo tiene y por lo tanto que más margen le deja a la empresa. Pero ¿cuánto tiempo te va a llevar para que vos te alcances ese punto, digamos? Entonces, porque capaz que vos me decís 2030 y bueno, pero 2030, ¿qué es? Capaz que ya está otro gobierno, otra... Otro gobierno. Sí. Otro gobierno. O sea, no es que capaz va a estar otro gobierno, pero digo, capaz con otra mirada, digamos, porque volvés a otro, vuelve otro partido político, cambia las reglas de juego, digamos. No, lo que sí también es una noticia de esta semana y la semana anterior es que los activos argentinos ralearon fuertísimamente y los precios subieron un montón. O sea, las personas que habían comprado acciones argentinas a principio de año y que venían muy golpeadas hasta antes de las elecciones, digamos, terminan con profit hasta el momento y con una ganancia sustancial, cerca de un 40% en lo que va del año es el rendimiento del Merval en general. Entonces, eh, digamos, también hay ahí una lectura, no sé si de expectativas o quizás de una noticia que no estaba priceada, que puede haber sido lo de las elecciones o que después de las elecciones y con este esquema político quizás se puede ver mejores proyecciones hacia adelante, pero hubo un antes y un después de las elecciones argentinas. Incluso esta semana, siendo el mercado global bastante castigado en el equity norteamericano, los activos argentinos no cayeron como... cuando cae Estados Unidos, los activos argentinos se desploman. 8 o 9% es algo normal. Esta semana los activos de Estados Unidos cayeron un 2 o 3% y los activos argentinos subieron. Entonces, hay un cambio ahí de cómo se está tradeando Sí, Argentina. yo me refiero a las evaluaciones actuales. Lo que, Las bueno, evaluaciones actuales hoy parecen ya exigentes. Pricean que le va a ir bien a estas empresas y que les va a ir bien, digamos. Pero No va a haber... que es el momento de entrada. Y que si no entras ahora, el También, tren se fue. por eso, hay que ver, hay que ver. Eh, claro, yo que digo, Edenor, por ejemplo, Edenor es el activo argentino, la empresa argentina que menos quizás subió después de las elecciones o en este año, tiene una generación de caja negativa, pero te presenta un balance medianamente como la gente Positivo. y explota el activo, ¿me explico? O sea, Como ahora, sí. entonces hay que tener en cuenta eso también. sí, me parece que sí. O sea, sin duda creo que estamos en un momento muy bueno para invertir en Argentina. Yo simplemente digo, eh, ojo, una advertencia con esto. Bueno, las valuaciones que hay ahora parecen ser exigentes para lo que es un activo argentino. En el sentido de que vos estás pagando 4 veces, 5 veces el EBITDA. Sí, 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 eso O sea, Que va a tardar digamos, es como Mucho decirte, tiempo, ¿no? vos estás pensando, vas a recuperar tu inversión dentro de mínimo 4 5 años. 5 o 6 años. Entonces, atento, digamos, en el sentido de que, bueno, estamos en Argentina. Bueno, pero aparte, vale la aclaración de que invertir en Argentina no es para cualquiera. Si Exactamente. ya invertir en acciones no es para cualquiera, invertir en Argentina es arriesgado, digamos. Pero bueno, ¿Sabes qué sí me parece una buena inversión hoy? Bonos. Lo ato, ¿por qué lo digo esto? Va de la mano con el tema de las reservas internacionales y el pago del FMI. ujú. Ya engancho con ese tema. Sí me parece que Argentina, un poco lo que hablábamos en la etapa anterior, el tema de la curva de bonos y demás, de cómo está la pendiente que se está normalizando en Argentina, y que es una noticia muy positiva, creo que sí hay una oportunidad de inversión en bonos
A ver, no es recomendación de compra. Simplemente digo. Vale la algo que aclaración, no hacemos recomendación de compra ni venta de activos. Cada inversor tiene que hacer su propio análisis a la hora de invertir. Esto es meramente informativo. Opiniones propias. Entonces, sí creo que hay una oportunidad ahí. En la charla anterior hablamos un poco de cómo nos quedó la duda de cómo Argentina iba a afrontar el pago del FMI, que eran 1.000 millones, que fueron la semana antepasada, perdón, que todavía no se sabía y que les había mencionado que aparentemente Estados Unidos le prestó derecho especial de giro, a Argentina para que le pague el FMI. Que son como las participaciones dentro del FMI. Es la moneda del FMI. Exactamente. Finalmente se supo qué es lo que pasó. Básicamente se activó una parte del swap con Estados Unidos, en la cual Estados Unidos le dio 1.000 millones en vez al Banco Central y el Tesoro argentino le compró eso al Banco Central. Uh-huh. Quiere decir que usó pesos para comprar eso, usó los pesos que tenía depositado en el Banco Central, le compró esos dólares, descapitalizando al Banco Central, dicho sea de paso. No es nada grave tampoco. Pero finalmente se realizó de esa manera el pago. Se especulaba mucho, digamos, y ahí creo que ahora va a ser importante seguir de cerca este tema de las reservas internacionales, el pago del FMI. El pago del FMI ahora ya es anécdota, digamos, porque en enero tenemos un vencimiento muy grande de más de 4.000 millones de dólares. Entonces, va a dar mucho que hablar en el sentido de dónde van a salir los dólares, de dónde van a salir los pesos también. De dónde van a salir los pesos, porque si el gobierno, el Tesoro va a tener que comprar esos dólares, va a tener que tener pesos, y para tener pesos va a tener que Sí, lo que rolear positivo la deuda, lo que por hablábamos. supuesto, volvemos a lo mismo que el fin de semana pasado. Está para mí muy claro que Argentina ya está a nada de salir al mercado internacional de deuda. Es inminente que eso ocurra. Lo que hay que ver es, que por ahí yo escuchaba en otros podcasts, escucho, o en en algunas lecturas que hago, cómo va a empezar a gestionar Argentina esa nueva posibilidad de deuda. Es como que de pronto, bueno, podés conseguir dólares de muchos otros lugares sin programas detrás, porque vos cada vez que tenés que pedir plata al FMI, eso viene con un programa, o sea, viene con todo un trabajo, con toda una explicación, con todo un seguimiento. Ahora, te presta el mercado, te empieza a prestar el mercado grandes volúmenes a tasas bastante menores. Bueno, ¿cómo vas a ir gestionando eso? Vas a ir acumulando, vas a ir roleando, vas a ir emitiendo para hacerte de reservas, digamos, más reales, es decir, vas a empezar a comprar reservas. Sí, yo creo que tiene que comprar reservas. Es lo que siempre hablamos, lo que hablamos siempre nosotros, de que la necesidad que tiene el Estado argentino, ya sea Banco Central o sea Tesoro, de comprar reservas. ¿Por qué? Porque no perdamos de vista que las reservas que tenemos hoy son todas prestadas. Exacto. Y pueden seguir siendo prestadas y en mayores cantidades. Claro, pero yo digo, a ver, viene. por ejemplo, ya cerrando el tema para el debate, en lo que va de noviembre, tras la victoria de la Libertad Avanza y se aclaró un poco el panorama y parece que va a ser todo más positivo hacia adelante, en términos de mercado, muchísimas, pero muchísimas empresas empezaron a gestionar deuda nueva, digamos. Salió Transportadoras del Sur, salió Plus Petrol, Pampa, y trajeron un montón de dólares nuevos de afuera, Pampa salió a 12 años, algo así, ¿no? Todas salieron a más de 10 años, o sea, una locura, digamos. Empresas, obviamente de primer nivel de Argentina, se están financiando a tasas del 8% a más de 10 años de plazo, obviamente todo vinculado con el sector energético, que es un poco lo que se viene en Argentina. Y no solamente eso, sino que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también va a emitir bonos para repagar un bono que ya tenía, digamos. Va a ser el famoso rollover. Entonces, en lo que va de noviembre, toda esa emisión de deuda implicó, o va a implicar, digamos, a lo largo de que transcurra noviembre, van a entrar dólares a Argentina. Estamos hablando de más de 5.000 millones de dólares. Yo creo que es la oportunidad que el Tesoro compre o que el Banco Central compre y se vaya preparando para lo que va a ser enero, digamos.
que va a tener que Hago, pagar. hago una pregunta sobre eso que dijiste, bueno, están saliendo ciertas empresas que se financian al 8%, 7, 8%. Yo siempre tengo una duda con eso. Es una tasa, o sea, evidentemente es una tasa real, pero ¿cuáles serían las razones por las cuales el mercado convalida esa tasa? O sea, ¿qué riesgo está internalizando? O sea, que una empresa argentina se endeuda al 7, 8%. Eh, ¿Quién compra esa deuda? No me termina de cerrar. No, bueno, en el mercado de capitales existen dos patas, ¿no? La gente que tiene ahorros y la gente que tiene necesidad de financiamiento. Yo le digo gente, pero pueden ser empresas, como es el caso de estas empresas argentinas. También operan bancos, también operan personas físicas como nosotros, nuestros clientes. Y entonces ante una necesidad que vendría a ser una demanda de dinero o una demanda de fondos y una oferta de fondos del otro lado, oferta y demanda, se determina un precio que es la tasa de interés que vos ves en las obligaciones negociables o, digamos, en cualquier instrumento de deuda. Esa tasa la paga el mercado, André. O sea, es una tasa que a las cuales las empresas deben estudiar cuál es la tasa cupón, porque ese es el cupón de interés. Después, bueno, si vos compras más cara Sí, esa sí, deuda, más barata, tenés después tener mercado una. secundario, seguro, pero... Por supuesto, bueno, pero básicamente las empresas más o menos hacen un estudio de cuál sería la tasa a la cual ellos podrían colocar la mayor cantidad de deuda, la deuda que ellos quieren colocar, o la tasa que está esperando el mercado para invertir. Hay que ver cuál es el costo de oportunidad de un inversor, es decir, yo tengo que invertir mis ahorros. Bueno, ¿dónde invierto? Aparece una obligación negociable de YPF, que el cupón, o sea, el interés por contrato, digamos, por covenant del Sí, sí, bono, sí, sí. es un 6%, un 6,5%. Vamos a poner un ejemplo pavote. Bueno, yo como inversor voy a ver ese rendimiento, voy a ver el precio del bono, voy a mirar un poco a ver qué hago, pero y por otro lado también tengo otras inversiones dando vuelta. ¿Qué sé yo? Agarrar, vender esos dólares y hacer un plazo fijo, por ejemplo, en pesos. O, por ejemplo, agarrar y comprar una acción de YPF. O, por ejemplo, agarrar y guardarme los dólares abajo del colchón. Bueno, todo eso son mis costos de oportunidad, es decir, otras alternativas de inversión a los cuales yo renuncio para entrar a esa otra. Y bueno, ahí, digamos, en función de mi costo de oportunidad, yo voy decidiendo si entro o no a esa inversión. Si no entro a esa inversión, porque hay otra inversión más rentable, probablemente yo la voy a demandar más y todo el mundo va a elegir más esa opción. Por ende, esa opción de inversión va a ser más cara y eso va a hacer que el Eso iba a rendimiento sea un poco preguntar. menor y se va arbitrando hasta que yo, bueno, más o menos elijo dónde Eso iba a invertir. preguntar, ¿hay alguna relación entre el valor del activo de un bono, por ejemplo, y la tasa a la que sale? ¿Cómo es esa relación? ¿Es una relación Sí, claro, marcada? o sea, ahí tenés, dentro de eso tenés, primero la tasa base, que es la tasa del Tesoro de Estados Unidos, 4%. Perfecto, sí, Después la tasa tenés libre de riesgo sería. tasa libre de riesgo, después tenés riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de reinversión, si tiene alguna opción de recompra anticipada, opción de rescate anticipado, o sea, tenés todo ahí, lo que redundó en 8% en la mayoría de las empresas. Quiere decir que hoy las empresas argentinas se están financiando con un riesgo país de 400 puntos, más o menos. Eso me parece Eso, importante. Lo cual eso es es un riesgo fuerte. país 200 puntos menor a lo que vemos hoy en el mercado de deuda argentina, que es 600. Ahí quería llegar. O sea, Ahí quería llegar. sí. Pero yo entiendo lo del riesgo Acá, país y eso vendría a ser como una explicación muy financiera de cómo se determina la tasa a la que sale YPF. Pero No, si vos te pones a pensar en el ejemplo muy, muy, muy terrenal, si YPF quiere que le presten plata al 4%, no le presta absolutamente no le presta a nadie. nadie. No le Por presta a eso. nadie. Entonces es oferta y demanda. Al fin y al cabo, hay una relación entre oferta y demanda. Esa oferta y demanda tiene que ver con las otras inversiones que existen en el mercado. Por ejemplo, si yo quiero invertir en el Tesoro americano, tengo un rendimiento del 4%. Si yo puedo tener un 4% sin riesgo y un 4% prestando la YPF, que es riesgosa y es argentina, me voy a lo seguro que tengo el mismo rendimiento. Entonces nadie compra en ese caso la obligación de YPF. Justamente por eso, mi pregunta es, che, ¿es el 8% suficiente? No, es una pregunta que me hago por esto que hablamos de a qué riesgo país se están financiando teóricamente Bueno, estas empresas la argentinas. respuesta me parece que te la da el mercado, Andrés. Si la Te la da el compran y si mercado, coloca, totalmente. si coloca el total de su, digamos, de su programa de emisión, básicamente está correcta. Ojo, los inversores se Totalmente. equivocan, ¿eh? Digamos, los mercados Sí, se sí, sí, sí. equivocan. Se equivocan Sí, y se sí. compra una obligación negociable de una empresa que
la calificaron como triple A y a los 6 meses quiebra la empresa y no cobra nadie. Eso también existe. Totalmente, Bueno, Andrés, totalmente. tenés Totalmente. 5 minutos Chicos, para desarrollar tu tema, porque sos el perfecto. único que sabe, digamos, de eso. Bueno, Así que vamos con la columna, te con damos la el pie. columna, con la pseudo columna política. Hoy vamos a hablar del rol del poder legislativo en el presupuesto. Como sabemos, o tal vez no sabemos, la sanción del presupuesto anual es una ley. Es una ley como cualquier otra, pero con un peso bastante importante. Casi se podría decir que la ley más importante del año en muchos contextos, en tantos otros no. Ahora voy a decir por qué para mí sí es en este momento la ley más importante del año. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante en el análisis. Lo que es importante que entendamos es que la sanción del presupuesto es importante porque de alguna manera es como una radiografía del proyecto político y económico de un gobierno. O sea, de alguna manera distribuye o muestra cómo se va a intentar distribuir el poder en términos de asignaciones presupuestarias, con lo que sabemos que eso significa. Y entonces creo que es importante entender, bueno, quiénes tienen un cantar en esta decisión y de qué manera. El presupuesto es una ley que presenta el Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo. Y la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué potestades tiene el Poder Legislativo o cuál es el rol que lleva adelante en este contexto? ¿Sí? Bueno, básicamente el Poder Legislativo puede aprobar el presupuesto, modificarlo, modificar algunos artículos, es decir, algunas asignaciones, eh, o rechazarlo de base, que sería algo medio impensado solamente en términos teóricos, sería como modificar todos los artículos, lo cual básicamente no sucede, ¿sí? Entonces, ante el Poder Ejecutivo presenta un presupuesto, el Poder Legislativo puede aprobarlo o modificar algunas cosas, y ante esa aprobación o modificación, ante esa modificación, si es que ocurriera, modificación de algún artículo, que en general siempre sucede, el Poder Ejecutivo puede vetar esas modificaciones, a lo cual el Congreso también puede insistir en ese veto, ¿sí? Habiendo dicho esto, como dando un marco general de cuál es el trayecto, después podemos en otro momento ser un poquito más explícitos sobre cuál es el camino de una ley en el Congreso. La pregunta que nos hacemos es, bueno, si el Congreso puede hacer esto, ¿cuándo le conviene o no le conviene, o cuándo el Congreso hace uso de ese poder que se le es conferido en términos de legitimación o no del presupuesto? Hay un trabajo de dos autores que se llaman Alejandro Bombecki y Rodríguez, que hablan de, bueno, cuáles son las variables importantes para ver en función de analizar o cuándo podríamos esperar que el gobierno, que el poder legislativo tome o no tome un rol importante en la sanción del presupuesto. Y ellos hablan de dos en particular. La estabilidad económica, ellos analizan, hacen un análisis histórico en distintos periodos del tiempo, cómo era el contexto y cómo reaccionó el Poder Legislativo ante eso. Y ellos hablan de dos variables en particular, que son la estabilidad macroeconómica y la cohesión partidaria, ¿sí? ¿Por qué la estabilidad macroeconómica? Bueno, básicamente lo que ellos dicen es, en un contexto de estabilidad, o sea, de no hiperinflación, si se quiere, ellos lo dicen en esos términos, tiene sentido discutir un presupuesto, porque tiene sentido y está la capacidad de planificar ciertos gastos a futuro. Cuando no hay estabilidad, discutir o no discutir un presupuesto no cobra mucho sentido, y ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo le dan mucha pelota a este debate, ¿sí? Entonces, primer condición necesaria para que el Congreso pueda tener interés en discutir un presupuesto, que haya estabilidad económica. Y la segunda es la cohesión partidaria. ¿Por qué la cohesión partidaria? Bueno, porque eso te determina un poco la cantidad de actores de veto que hay en este juego, si se quiere. Y entonces te determina la cantidad de actores con los que el Poder Ejecutivo tiene o tiene que negociar o puede negociar ciertas cosas Básicamente, del si tenés presupuesto. mayoría o no. Eso de base, ¿no? Si tenés mayoría automática, no hay debate posible o no hay debate alguno, por lo cual toda esta discusión no tiene mucho sentido. En general, la mayoría automática no es algo muy usual en la Argentina, y por eso es que analizamos estas cosas, ¿sí? ¿Qué esperar de acuerdo al debate del presupuesto de este año? Bueno,
en base a estas dos variables que se están analizando, la estabilidad económica existe, después de mucho tiempo existe estabilidad macroeconómica. Sin embargo, hay un panorama fiscal un poco comprometido, por ende puede haber razones para creer que el Poder Legislativo va a ejercer un rol, tiene las condiciones para querer discutir sobre el presupuesto, pero no tiene tanto lugar para demandar cosas, ¿sí? Y a su vez, lo que a mí me parece más interesante es que sí estamos ante una situación de muy baja cohesión partidaria, es decir, de muy alta fragmentación política entre los partidos, lo cual lleva a que, bueno, hoy ya no se negocie tanto con los partidos políticos, o sea, el gobierno no tiene que negociar tanto con partidos políticos, sino con actores atomizados que manejan el Congreso, que fue lo que hablábamos la semana pasada en el podcast. Y claramente lo que está sucediendo es que vemos al gobierno y al Poder Ejecutivo negociando mucho con los gobernadores. Bueno, porque de repente está la fragmentación política partidaria del sistema, un peronismo debilitado, que los incentivos del gobierno están para poder negociar con los gobernadores. Y es efectivamente algo que, como venimos diciendo, está sucediendo. La gran prueba de esto, me parece que en la última semana hubo una reunión entre Osvaldo Jaldo, eh, gran gobernador peronista, con Diego Santilli, el nuevo ministro del Interior, y todo esto se da en un contexto un poco interesante de, bueno, de poca cohesión partidaria y de habilitación de negociación del Poder Ejecutivo directamente con los gobernadores. Lo último para decir, la última variable que por ahí no está tan clara, pero creo que cae de maduro, es el timing político en el cual se puede discutir este presupuesto. El gobierno está haciendo lo imposible por diluir esta discusión hasta que se consolide la nueva composición de la Cámara Alta y la Cámara Baja, es decir, de diputados y senadores. Eso va a ocurrir a partir del 10 de diciembre. Por ley, el presupuesto debería ser tratado antes del 30 de noviembre, que es cuando cierran las sesiones ordinarias, pero el gobierno ya adelantó que va a convocar sesiones extraordinarias entre el 10 de diciembre y el 31 para poder terminar de tratar el presupuesto y sí negociar tal vez con unos números y cantidad de bancas en el Poder Legislativo bastante más favorables. Bueno, volvimos al cuarto intermedio, vamos a cerrar la idea, básicamente. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos analizando, uno bien podría decir, che, ¿por qué es tan importante ahora aprobar el presupuesto si el año pasado, para algunos tal vez no están enterados, no se aprobó el presupuesto y simplemente se operó con el presupuesto de 2023? Bueno, creo que el contexto ha cambiado. Realmente creo que este año sí tiene sentido hacer un intento por parte del gobierno de aprobar un presupuesto, principalmente porque aprobar un presupuesto es un mensaje fuerte de cara no solamente a los mercados, que por ahí es un poco lo que más nos importa acá en este podcast, pero sí a la gente en general. Es un signo es un signo de gobernabilidad. Sería poner un broche de oro a unos meses bastante movidos en términos de la capacidad de negociar políticamente en el poder legislativo del gobierno. Sería como una victoria bastante fuerte y en caso de ser una derrota, sería una derrota importante. Si lo ponen con Por último, déficit, lo esto. aprueban. Si ponen el presupuesto con déficit, se aprueba rápido. No, ni hablar, seguro que sí, seguro que sí. El tema es que también se disputa más, viste, el tema de dónde están asignadas las cosas. Pero en el fondo creo que este año sería importante la noticia de aprobar el Congreso porque sería un mensaje de compromiso para con el programa económico, sería un mensaje bueno para el mercado de decir, bueno, no solamente estoy comprometido yo, sino también la clase política o el poder legislativo de mi país también está comprometido y logramos aprobar un presupuesto que sea consistente con el programa económico que planteamos. Creo que sería un mensaje fuerte y que sería muy bueno para cerrar el año. Y para, rapidito, yo algunos datos del presupuesto que más o menos escuchamos. Dólar a 1400, decía el presidente, ¿o sí? 1425. 1425. ¿Y la inflación? ¿25% anual? ¿Cuánto? 25% anual. Sí, sí, sí. Se O estaba sea, hablando un poco de eso. Equilibrio fiscal. sí, eso es innegociable. Equilibrio fiscal, o sea, esos son los números que se está hablando. En general, las proyecciones, siendo sincero, no están tan arbitradas. En general, es como. Lo que sucede con la Lo proyección es que el gobierno siempre va a tener el incentivo a ser optimista, porque en ese ser sentido optimista.
Porque digamos. se te da expectativas a partir de eso. Te pone el Sí, piso. No, además- pero además, o sea, los gastos, perdón que te corte, pero los gastos, o sea, si yo digo, ¿sabes que la inflación el año que viene va a ser 10%? No te cree nadie. Pero yo a vos, Formosa, o a vos, Misiones, Chaco, lo que sea, te ajusto un 10% a la obra pública. Y después, yo ya sé que la inflación va a ser 20, 30, lo que sea, y todo lo que venga de ingreso superior a eso, me lo guardo Lo yo está para licuando. usarlo discrecionalmente. Digamos. Sí, así es. Entonces, qué mente así es. perversa que tenemos. no, pero así funciona. Habiendo lo dicho mismo. habiendo dicho eso, tenemos que reconocer que a diferencia de muchos otros años, el gobierno sí ha sido bastante razonable con las proyecciones que ha hecho. Eso sí es una novedad. ¿De Y qué creo que gobierno estás hablando vos? del gobierno de ahora, del Ah, gobierno actual. Creo que ha sido bastante realista. En Bueno, general no lo dejó tirá por tú. mucho. ¿Cuál es tu proyección, Andrés? ¿Se aprueba o no se aprueba? No. Ah, que se aprueba o no se aprueba. Pensé que me preguntabas de inflación y de. No, Yo creo que se no. aprueba, definitivamente. Sí, yo no, creo que se no, de aprueba. inflación. No. Yo creo que se aprueba con un par de modificaciones, no con pocas. Pero si se logra dilatar hasta la nueva composición del Congreso, casi te diría que sin duda se aprueba. Sí. Creo que no, creo que se aprueba y que además el gobierno va a ser inteligente, o espero que sea inteligente, y sobre el final de la situación va a dar el brazo a torcer con un par de modificaciones bastante pavas. Hoy lo que se está discutiendo son unos fondos de emergencia discrecionales para los gobernadores Ay, que parecen ser eso como, no me gusta a mí. Discreción. parecen ser como La palabra emergencia, discrecionalidad, sinergia, no todo sé. agarra fuerte el bolsillo. Sí, Pero no, bueno, ponete el parece cinturón ser. porque se choca sí o sí ese auto. Bien. Parece ser el ancho de espada que se está guardando el gobierno para negociar con los gobernadores en el Senado de cara a la aprobación final. Pero yo sí, soy muy optimista este año con que eso va a suceder. No con menos modificaciones Bien, no Andrés, con poco erosión. Andrés, Pasemos al siguiente. te vamos a cortar Bueno. porque nos están mandando mensajes acá del chat. Bueno, La voy a contar producción está apurando. resumidamente el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, que no es un acuerdo de libre comercio, eso es una clave, pero que tiene diferentes aristas. Una es que facilita las exportaciones, va a haber mayor cooperación entre ambos países, va a haber cooperación también energética, con lo que tiene que ver con el gas, por ejemplo. Va a haber incentivos a invertir o a realizar inversiones en litio, cobre y diferentes materiales, o minerales, mejor dicho. Y también un mayor alineamiento geopolítico entre Estados Unidos y Argentina, que es lo que venimos viendo este último año, digamos, con la relación estrecha entre Milei y Trump. ¿Esto es positivo? ¿Es negativo? Es positivo. Para No, mí es ultra positivo. yo lo ¿Con tiro. quién te querés alinear Bueno, por eso. con Sudáfrica? No, es recontra positivo. Hay que ver en qué queda, digamos, porque Ligó se van Sudáfrica. anunciando muchas cosas. Ligó Sudáfrica. Y le digo, tuvo que ligar Sudáfrica porque no me queda otra. No, porque- me había amenazado de Porque pronto. yo escuché muchas veces que la gente está muy en contra de la relación entre Argentina y Estados Unidos, entonces quiero saber ustedes, de su Sí, perspectiva, cómo lo ven. el Falta acá- argentino es nacionalista. Bueno, por eso. Es nacionalista y anti-yanqui, algunos son anti-chino. ¿Quién es así? El argentino. El argentino, Yo no soy sé. argentino. Bueno, está bien. Pero son soy antiimperialistas, medio- seguramente. ¿Te molestan los chinos? No. ¿Te molestan los estadounidenses? Bueno, vos sos especial. Claro, vos estuviste en China, ahora te empapaste. No. Me vi de cultura china. Pará, pero ¿cómo puede ser anti? Pero la gente es así, boludo. Yo- Es así. Yo hablo con mis tíos y son anticapitalistas, anticomunistas. No sé si. No, bueno. El pero argentino eso es historia. anti algo. Es anti algo, boludo. No, bueno, pero a ver, yo lo que digo es, vos tenés que salir a la cancha a jugar un partido. ¿Quién querés que esté en tu equipo? Sí o sí, Estados Unidos. ¿Querés que esté Messi en tu equipo? No, claramente. No Yo lo que querés, digo- no querés que esté, no sé, no voy a decir el nombre de ningún jugador de fútbol, pero no querés que esté yo jugando en tu equipo. Querés que esté number one. No, Sí, obviamente. en eso coincidimos, por eso yo pregunto. ¿Es el number one Estados Unidos? Yo no tengo ninguna duda. Hay gente que ahora está diciendo, no sé usted qué opina, pero hay gente que está diciendo que China, que no sé. No, por lo pronto Estados Unidos. A mí Pero- me parece una gran noticia, digamos, porque en la historia de Argentina siempre estuvimos alineados. Estados Siempre Unidos estuvimos para el otro lado. compró pesos este año. Estados Unidos compró pesos. Le vendimos
pesos a Estados Unidos. O sea, somos unos fenómenos. Es una locura. Jordan Belfort puede venir un poco a aprender de cómo se Una vende clase en de Argentina. finanzas. Una clase de ventas. Pero escuchen, entonces, ¿y por qué cayó tanto el Estados Unidos? ¿Qué pasó? Bueno, Claro, una la semana. pregunta es, si son el number one, ¿por qué las acciones caen en una semana determinada? Y bueno, las cosas caen. Todo lo que sube. No, pero en este caso tiene una explicación bastante certera. ¿cuál O sea, es? eso si nos A ver, Andrea, a ver Bueno, si estudiaste. Mirá la cara de Batman ahí abajo. Asustado. En esa película, Bueno, no, en esa película no es Batman. Yo quiero que cuentes, yo lo presento, pero yo quiero que vos cuentes qué significa el cierre del gobierno. Que me des una definición simple para que ahí nosotros hablemos del mercado y por qué reacciona como reacciona. No, sin ponerse muy técnicos, el cierre del gobierno es como que supongamos que tenemos que tomar una decisión en el Congreso, en el Congreso o en nuestra sociedad. Estados Unidos tiene una particularidad que es un bipartidismo, o sea, solamente tenés el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y por ende eso muchas veces lleva a bloqueos decisionales porque no hay tanta capacidad de coalicionar para obtener mayorías. Es medio blanco-negro, ¿no? Bueno, estuvimos ante la situación en la cual fue el shutdown, le llaman el bloqueo de acciones del gobierno más largo en la historia, creo que fue, de los Estados Unidos. Creo que fueron más de 40 días, en los cuales, bueno, nada. Está cerrado. Una Está situación cerrado, cerraron el kiosco. Cerrado el kiosco porque no se pueden poner de acuerdo entre los socios. Cierran los gastos Así, eso va a discrecionales. pasar con Gargo en el corto plazo. Claro, cuando no contestemos el teléfono, vamos a poner, cuando no contestemos el teléfono, vamos a poner, estamos en un shutdown. Estamos en un shutdown porque no nos ponemos de acuerdo con. No nos ponemos de acuerdo con el color de las paredes. Bueno, claramente los debates eran bastante más interesantes y trascendentes, pero estuvieron 40 días negociando. En general, creo bueno, que a nivel político eso tiene un mensaje, pero el nivel más fuerte se dio a nivel financiero, así que bueno, ahí sí les habilito la palabra a los que Pero saben. vos decís, voy a hacer una pregunta y disparamos. Vos decís que las acciones, ahora nos contás, Evolucionó, qué pasó en la semana con las acciones americanas. ¿Es por el shutdown? No, ¿Es por yo creo que sí. ¿Está relacionado con la tasa de interés? ¿Está relacionado con que ganó un tipo totalmente socialista en el estado de Nueva York? ¿Con qué tiene que ver que caigan las acciones? ¿O están sobrevaluadas o qué? Hago mi respuesta rápida por ahí como en la parte que yo creo que más sé, que es la parte política. Realmente la victoria de McDani en el estado de Nueva York, yo no creo que haya reanimado ni revivido ningún fantasma socialista, demócrata, ni los demócratas lo quieren a McDani en los Estados Unidos, esa es la verdad. No creo que haya habido una amenaza muy grande de ese estilo. Más porque la verdad que si hay un gobierno federal, realmente federal es los Estados Unidos. No. La elección de un gobernador, más allá de que haya sido en Nueva York, de un alcalde encima, ni siquiera un gobernador, no tiene el poder para mover políticamente el amperímetro. No creo que a eso responda. Sí creo que tal vez habilitó o generó un espacio de oportunidad para debatir algunas cosas que en general en Estados Unidos no se debaten, y eso pudo haber generado que el shutdown sea, además de un poquito más fuerte, más mediático. Pero no creo que responda a una cuestión de miedo político. Eso me parece. Quiero escuchar la parte financiera, Andrés, te pido por favor. Ahora yo voy a hacer una línea de tiempo y ahí te doy paso. Cuando se comprueba que este cierre de gobierno es el más largo de la historia, los mercados empezaron a corregir. Los mercados estadounidenses, el S&P, empezó a corregir. Una vez que Trump firma la ley donde dice que se va a levantar este cierre, empezaron a ir para arriba nuevamente. ¿Qué pasa? Las fuentes oficiales dijeron que era posible que no salgan publicados todos los datos de empleo, de diferentes variables. Por ese lado. Por eso. Entonces hubo como una caída a partir del el cierre, el shutdown más largo de la historia de Estados Unidos, que es preocupante. Después se recupera con la buena noticia para el mercado de la firma de Trump. Y al
no encontrar con los datos certeros, digamos, o no tener certidumbre, los mercados financieros siempre corrigen a la baja, digamos. Se preocupan, hay miedo, hay pánico. Entonces, bueno, esa es una razón. Después, Luciano... Sí, a ver, yo creo que la reacción negativa que ha tenido el S&P 500 y el mercado estadounidense en el último mes, digo, desde noviembre, Ujú. vamos a decir desde noviembre, que viene muy para atrás, tiene que ver con una cuestión, tiene que ver con el shutdown, sí, porque no tenés información. Como se cerró el gobierno, de repente no hay información de empleo, no hay información de salarios, no hay información de índice de precios, sí, porque eso lo saca la FED, pero al no tener esa información, realmente el mercado empieza a navegar en la oscuridad, Incertidumbre. en la Ujú. oscuridad porque no sabe, bueno, Vacíos. siendo el mercado más eficiente del mundo, donde todas las noticias y noticias políticas tienen que ser fuertes para que afecten, digamos, a esto en Nueva York, sin duda que no afectó nada. Eh, entonces, en este mercado donde está permanentemente informado, la falta de información Vale, juega en contra. Y después, por otro lado, y me parece a mí que más importante, pero también relacionado con los datos de empleo, de inflación, salario y demás, es que hace un mes atrás, más o menos, el mercado esperaba con un 90% de probabilidad de que haya otra baja de tasa de interés de 25 puntos en diciembre, Ujú. a raíz de la reunión que tuvieron en septiembre la Fed, digamos, y que resolvieron bajar 25 puntos la tasa. Se esperaba porque ahí hacen una encuesta y ahí sacan una mediana de los 10 o 12 integrantes de la reserva, se Sí, reúnen, son los estados. son los Son estados, son sí, y ahí van cambiando, pero bueno, o sea, van rotando. Y acá Hay en, algunos. En Argentina, ¿cómo hacemos? ¿Se En juntan? Argentina se junta Se el ministro de juntan. Economía con el presidente y deciden lo que va a hacer el Banco Central. Dios mío, Estamos bueno, a tipos. años luz. Bueno, entonces La se cuestión es juntan. que se junta esta gente, de repente Trump está metiendo presión, está metiendo gente de él porque quiere que el año que viene, ahora a finales de año, cuando se decida el nuevo gobernador de la Fed, que no sea más Jerome Powell, sino que cambie por otro. Hay chispa, sí, sí. Entonces, ya Trump empezó a meter a algunos jugadores de él que obviamente están votando para que baje más la tasa, ¿no es cierto? Para que la economía reavive más. Entonces, el mercado de repente tenía preciado, el mercado, vamos a poner en contexto, el máximo histórico, Claro, bueno, donde ahí las hay. empresas tecnológicas estaban El S&P, el máximo histórico. todo el máximo histórico, Ujú. todo el máximo histórico, el mercado de repente tenía preciado, bueno, en diciembre van a bajar la tasa, van a bajar otra vez la tasa, y ahora parece que no van a bajar la tasa, porque de hecho Para, hubo toda pausa. una equivocación Te ahí. hago una pausa ahí para la gente que por ahí no entiende la relación que tiene la baja de tasas de interés con la expectativa de que los activos suban más de precio. ¿Cómo es esa relación? Y se da por diversos canales, digamos. El primer canal es un costo de oportunidad. O sea, yo invierto en bonos o en empresas. Muy Y el bien. bono me paga menos, invierto en empresas. O sea, si baja la tasa Sube de el interés precio. de los bonos, Yo invierto más en empresas. me es más conveniente como inversor invertir en empresas. Ceteris paribus. Si es más conveniente invertir en empresas, supone que más gente va a querer comprar, más gente más va a demandar esas acciones, por ende van a subir de precio. Sí, por otro lado, recordemos que ¿Qué significa, Luciano? Porque ya dijiste en 2 podcasts, dijiste como 5 veces Ceteris Paribus. ¿Qué significa ceteris Ceteris paribus Paribus? significa una frase muy de economista, manteniendo lo demás constante. Ah, perfecto, ¿Sí? Como que perfecto, nada más cambia. perfecto. Después, por otro canal por donde te opera es por el canal de la tasa de descuento, porque todas las empresas son el valor presente de los flujos que está esperando generar la empresa. Eso, digamos, es un descuento de flujo de caja. Por eso hacíamos hincapié en el Free Cash Flow de YPF, por ejemplo. Ujú. Entonces, O sea, yo para evaluar cuánto vale una empresa, miro o proyecto cuál va a ser su flujo de caja en el futuro sí, cuánto va a y generar ganancia, lo traigo a una tasa de interés lo traes a valor a presente. valor de hoy. Sí. Y ese es el valor de la compañía hoy. Cuanto más baja es la tasa de descuento que estoy utilizando, más sube el precio, más sube el valor hoy. Más vale, más valor me Más da. vale. Entonces, digamos, tenés esa. De esa manera opera la tasa de interés en el valor de los activos de renta variable. ¿Qué pasó entonces? Esto, digamos. El mercado de repente salió un informe de la Fed, que ese informe de la Fed yo creo que el mercado no lo leyó bien. O sea, el mercado se equivocó al decir que la tasa iba a bajar Claro. en diciembre.
Y entonces, de repente, cuando la Fed ve que el mercado puso en precios eso, empezó a tirar, obviamente. En todas las reuniones empezaron a decir, no, pero capaz que no bajemos, capaz que no bajemos, capaz que no bajemos. Y en el último tiempo fueron más duros con eso. Se juntó con el shutdown, se juntó con la falta de datos y obviamente que el mercado empezó a ajustar a la baja. Cambió las expectativas, era una noticia que no estaba en el radar. Ahora, te pregunto... La incertidumbre ajusta a la baja. Porque para adelante. ¿Cuál es la probabilidad que hoy se asigna a una baja de tasas? Menos del 50%. Menos del 50%. Hace un mes era 90%. Claro. Ahora se revirtió el escenario. Se revirtió. Obviamente que eso se tradujo en valoraciones mucho más bajas. Porque yo en vez de tener una tasa del 3,8, del 3,5, voy a tener una tasa del 3,8. Una pregunta, ¿cómo te influye la tasa de interés, por ejemplo, en el canal del crédito para las empresas? También es una pregunta. Es expansivo para las empresas. O sea, una menor Sí, tasa de interés. ¿por qué a Trump? Claramente, sí, es expansivo para la economía en general. Para la economía en general. Si el canal del crédito se refiere a que las empresas se pueden obtener crédito más fácil, más barato y por lo tanto invierten más y eso hace que... Ahora lo que yo digo, y ahí le pregunto a los dos, o sea, yo pienso, venía subiendo el oro como loco, ¿sí? Como refugio de valor ante la depreciación del dólar, que lo habíamos hablado. De pronto cae, bueno, incluso también el Bitcoin como un nuevo refugio de valor, había estado en máximos históricos, $127.000, si no me equivoco. Ahora, caen las acciones americanas, el dólar relativamente se apreció un poco, pero también cae el oro y también cae el Bitcoin. O sea, el Bitcoin desplomado. El oro cae porque en un contexto donde las tasas, los retornos de los bonos estadounidenses empiezan a subir, por esto que estábamos hablando recién, de que ya parece que la Fed no va a bajar la tasa, sino que van a seguir altas por más tiempo. Entonces, toma valor el dólar, obviamente todo se mide en tanto a dólar, cae el valor del oro. O al menos deja de subir, se quedó ahí en la zona de 3.950, 4.100, se quedó ahí. O sea, volvemos al inicio, al costo-oportunidad, básicamente. Volvemos al costo-oportunidad. El oro hoy está lateralizando, igual que la plata y otros activos. Obviamente que ya ralearon 50% a lo largo del año, así que... ¿Y el Bitcoin? ¿Qué podemos esperar de esto? Yo lo que veo es que los están triturando a los minoristas de una manera impresionante. Bueno, pero esto era esperable, digamos, es una corrección que se tenía que dar porque es sana para lo que viene, porque esto para mí, que soy un optimista del Bitcoin, es una señal de compra, por ejemplo. ¿A qué precio vos decís que, por ejemplo, van a entrar los tipos de grandes capitales a comprar ya nuevo? Ya vimos que está menos de 100.000. 92. Eso, 92 el próximo soporte. Pero ya tocó 92 hoy a la mañana, ahora está en 94. Claro. Yo lo que creo, lo que pasa con 95, Bitcoin, lo estoy siguiendo porque bueno, me duele el bolsillo. Lo que pasa con Bitcoin hoy es que se opera de manera apalancada. Entonces de repente baja un 2% y no se queda ahí. Porque la gente está apalancada más 20, más 100, más 200. Y los minoristas se les rompe la cartera, se les rompe todo, tenés que cerrar posición y salir a vender, Entonces no existen las bajas. La venta. Pero ahí la venta se vuelve más... Pero ahí vamos a hacer referencia a que si son minoristas, siempre tratemos de invertir a largo plazo. Si vos tenés Bitcoin, se supone que crees en el proyecto y que tu inversión es a largo plazo. Entonces estas caídas, a lo sumo, pueden ser una señal de compra para adquirir mayor cantidad de cripto, digamos. Pero bueno, es verdad. Pero vos fíjate, lo que decía Luciano es cierto. O sea, un minorista... No es recomendación de compra. ¿Cómo? No es recomendación de compra. No, pero más allá de eso, la gente que escuche y que tome las decisiones que le interesen más. De hecho, el que le gusta el Bitcoin, si yo les digo que vendan, no van a vender, o sea... Pero lo que decía Luciano es, hay gente que opera apalancada, o sea, toma deuda para comprar Bitcoin. La mayoría. En el mundo cripto, todos operan así. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Cuando yo tengo poco capital, me empieza a bajar la posición en Bitcoin, empieza a caer el precio, y yo tengo una deuda que me empieza a apretar mi cartera, y el broker me empieza a pedir fondeo de plata. Si yo soy un minorista y no soy un gran inversor, no tengo para aguantar ese apalancamiento, entonces tengo que vender, tengo que reventar mi posición, y eso es lo que ocurre con los inversores minoristas. Ahora, mi pregunta es, que no lo sé, ¿en qué momento y a qué precio van a empezar a entrar estos tipos que se le dicen las ballenas? Yo creo que van a volver a empezar a comprar la cripto, no sé en qué precio, si en 80,
Dicen que los bear market suele caer 70-80%, ya va casi 35% Sí, ahora- de caída. Ahora dicen que se viene el cripto invierno y demás y todas esas cosas que para otro tema, para otra reunión. Veremos en la semana que viene. Próximo episodio. Che, bueno, no sé, ¿algo más para agregar para terminar esta semana? ¿Qué te vas a ir a comer, Andrés? A ver, contame un poco tu menú. Guiso. Guiso. ¿Pero hace Guiso, frío? ¿Qué? Guiso. No, no hace frío, pero tampoco hace calor. Creo que en los próximos meses va a Ambiguo. ser de las últimas veces. Va a ser de las últimas veces que pueda disfrutar de un guisito. Bien, bien. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Hoy no tomamos nada. Tomamos mate nomás y... Bueno, gente, les agradezco por Bueno, escuchar esto. Mañana lo van a ver grabado probablemente, ya con algunos datos financieros nuevos, con una rueda más de mercado. Semana que viene vamos a volver a grabar y va a ser en vivo. Vamos a tratar de armar todo este setup para que sea en vivo. Nos vamos a poner más prolijos. Mejoramos la cámara, mejoramos el audio. Habrán visto que ya no están viendo una imagen de Minecraft, están viendo algo en HD. 720. 720p. Así que vamos a ir mejorando.